alumnos y alumnas de diseño experimental y de estadística y diseño experimental. Soy Flavia y en este video les voy a presentar el trabajo práctico de diseños simples y voy a resolver una serie de ejercicios para que les queden a ustedes como modelo y guía y con ellos puedan resolver el resto del práctico. El ejercicio 1 es un ejercicio de tipo teórico, ¿sí? Yo aquí les aclaro, ¿sí?, que para realizar este ejercicio es necesario repasar las clases teóricas de diseños simples. Si bien obviamente eso es una recomendación que doy cada vez que ustedes se encaren la resolución de un práctico, tienen que tener en claro la teoría. Pero en este caso en particular sí, porque son cuestiones teóricas que se preguntan en este ejercicio. La clase las envió Fabricio el martes pasado, ¿sí? Tienen la parte 1 y la parte 2 de la clase de diseños simples y ahí pueden revisar los temas, ¿sí? En este ejercicio nos vamos a centrar en los dos primeros diseños que Fabricio les explicó en esa clase: el diseño completamente aleatorizado o DCA y el diseño en bloques completamente aleatorizado o DBCA, ¿sí? Así que en este ejercicio yo les escribo una serie de enunciados. Van a ver que algunos enunciados ya los leyeron en el práctico pasado, ¿sí?, en el que tenían que indicar tratamientos, repeticiones, ¿sí? Pero ahora vamos un poco más, profundizamos un poco más en estos enunciados y vemos, por ejemplo, con qué diseño se podrían plantear cada uno de esos experimentos y qué características tendrían esos diseños, ¿sí? Bueno, así que tienen una serie de enunciados. Yo tomé los dos primeros y para cada uno de ellos tienen que indicar si utilizarían un diseño completamente aleatorizado o un diseño en bloques completamente aleatorizado en el ítem A. En el ítem B tienen que enunciar las principales características, ventajas y desventajas. Yo en este video no me voy a detener en ese ítem, ¿sí?, porque eso lo tienen en la clase y lo pueden hacer revisando la clase teórica, ¿sí? Sería repetir lo que dio Fabricio. En el ítem C tienen que justificar la elección del mismo para la resolución de cada uno de estos problemas, ¿sí?, según las características que tiene cada diseño, son adecuados para un tipo u otro de experimentos. Eso lo vamos a ver ahora. En el ítem D, escribir el modelo lineal del diseño utilizado y explicar cada uno de los términos. Eso también lo tienen bien desarrollado en la clase teórica. Y en el ítem E, indicar las fuentes de variación y los grados de libertad, ¿sí? Ustedes en la clase teórica vieron la tabla de análisis de varianza, que también ahora vamos a ver en otros ejercicios. En este caso, como no les estamos dando los valores numéricos, se les pide que indiquen solamente las dos primeras columnas de esa tabla de análisis de varianza, ¿sí?, que las pueden extraer, ¿sí?, del enunciado. Esas dos primeras columnas son fuentes de variación y grados de libertad. Bueno, vamos a ver el primero de estos enunciados. Dice: un investigador forestal evaluó el efecto de dos tipos de fertilizantes en el crecimiento de plantines de roble europeo, para lo cual utilizó 15 plantines de la misma edad e igual altura. 5 plantines fueron asignados aleatoriamente a cada tratamiento: fertilizante A, fertilizante B y un control C sin fertilizante. Al cabo de 2 meses se midió la altura de los plantines en centímetros, ¿sí? Bueno, este era uno de los ejercicios del práctico pasado en el que ustedes tenían que indicar, ¿sí?, por ejemplo, tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos en este caso? Hay 3 tratamientos primero: fertilizante A, fertilizante B y control. Esto lo quiero dejar en claro porque tuve algunas consultas. El control es un tratamiento también, ¿sí? Recuerden que tratamiento era cualquier acción, ¿sí?, o grupo de acciones, procedimientos, ¿sí?, que se aplicaban
a una parcela, ¿sí? Entonces, si aparte de mi ensayo tiene parcelas en las que no se aplica fertilizante y yo las analizo, el tratamiento sin fertilizante, ¿sí? También es un tratamiento. Entonces, en este caso tenemos 3 tratamientos, podemos llamarlos A, B y C, ¿sí? Y fíjense, si tenemos 3 tratamientos y fueron aplicados a 15 plantines, vamos a tener 5 repeticiones de cada uno de esos tratamientos. Entonces nos preguntan en el ítem A, indicar el tipo de diseño que se utilizaría, DCA o DBCA. Recuerden que si en los ensayos preferentemente de laboratorio, ¿sí? O en aquellos en los que el investigador controlaba todo tipo de variables, se utilizaba un diseño completamente aleatorizado. Y el diseño en bloques se utiliza en el caso de que, por ejemplo, exista, vamos a suponer, un gradiente de fertilidad en un campo o un gradiente, ¿sí? De relieve. Decimos hay un campo que tiene sectores de loma, media loma y bajo. Entonces, en ese caso, es esperable, por ejemplo, un diferente rendimiento según si la parcela esté ubicada en la loma, en la media loma y en el bajo. Si nosotros ese ensayo lo diseñamos en un DCA, esa variación que existe entre loma, media loma y bajo, en un DCA va a formar parte del error, ¿sí? Porque no tenemos otra fuente de variación, tenemos tratamiento y error. En cambio, si yo bloqueo, ¿sí? Y pongo un bloque en la loma, un bloque en la media loma y un bloque en el bajo, ¿sí? En ese caso, estamos asignando esa variación al bloque. Estamos controlando parte de la variación que si no sería todo error, ¿sí? Así que cuando tenemos un gradiente o una variación, una forma de controlar eso es plantear, por ejemplo, un diseño en bloques, ¿sí? Bloquear. Recuerden que el bloque tenía que ser homogéneo dentro del bloque, o sea, todas las parcelas que están en un bloque, el bloque tiene que ser homogéneo, por eso dije un bloque en loma, un bloque en media loma y un bloque en bajo, pero podía haber diferencias, ¿sí? Y es lo que se espera, que los bloques sean diferentes entre sí. Entonces, en este caso, en el que tenemos 15 plantines de la misma altura, ¿sí? Se supone que el investigador los va a poner en el mismo sustrato, en una serie de macetas, ¿sí? Controlando esas características de homogeneidad y les va a aplicar los tratamientos, no tengo ningún tipo de gradiente, ¿sí? O de factor externo que yo pueda controlar con el experimento. Entonces, en este caso, en el 1, el diseño que se plantea es un DCA, ¿sí? Lo voy a poner acá, DCA, diseño completamente aleatorizado. Luego, el ítem B, enunciar las principales características, ventajas y desventajas. Ese dije que, bueno, no me iba a detener en este caso. Lo tienen en la teoría, ¿sí? Así que, bueno, se fijan cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar este tipo de diseño. Luego, el C, justificar la elección del mismo, o sea, de este diseño del DCA para la resolución de este problema, ¿sí? En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Que este experimento se lleva a cabo en condiciones controladas, ¿sí? Las parcelas son homogéneas, entonces el diseño planteado va a ser un DCA, ¿sí? No se justifica en este caso el uso de un bloque, por ejemplo. Luego tienen que escribir el modelo lineal del diseño y explicar cada uno de sus términos. Bueno, yo aquí me traje las fórmulas de los modelos lineales. Esta es la del DCA. ¿Sí? Bueno, no voy a anotar cada uno de sus términos, ¿sí? Pero sí los voy a mencionar. En este caso decimos que la observación I del tratamiento J es igual a la media general del ensayo por el efecto del tratamiento, más
el efecto del tratamiento I más la contribución del error I repetición J, ¿sí? Es un modelo aditivo. Entonces, bueno, ustedes tienen el modelo y especifican cada una de sus componentes, que son las que mencioné recién. Luego, en el ítem E dice indicar las fuentes de variación y grados de libertad. Bueno, vamos a ver el E. Tenemos de la tabla de análisis de varianza, fuentes de variación, y aquí vamos a poner grados de libertad. Los voy a simplificar así, grados de libertad. Bueno, vamos a ver las fuentes de variación. Fíjense que también las fuentes de variación están en el modelo lineal, ¿sí? En un DCA las fuentes de variación eran tratamientos, ¿sí? Uno de los componentes, y error. Y eso conformaba el total, ¿sí? Estas eran las fuentes de variación, ¿sí? Aquí tenemos la primera de las columnas de la tabla de análisis de varianza, y ahora vamos a ver los grados de libertad, ¿sí? Recuerdan, los grados de libertad era igual a n-1, en este caso tratamiento. ¿Cuántos tratamientos tenemos? ¿Sí? Vuelvo al ejercicio. Era fertilizante A, fertilizante B y control C, o sea, son 3 tratamientos. Entonces, grados de libertad, 3 menos 1, 2. Luego, el error, que es conveniente calcularlo por diferencia, y el total, ¿sí? El total lo podemos calcular como número de tratamientos, 3 por repeticiones, que eran 5, en este caso son 15 los totales. Además, a nosotros nos dicen aquí también 15 plantiles, los grados de libertad totales, entonces serían 14, ¿sí? Y el error se va a calcular como la diferencia, ¿sí? Entre el total menos los grados de libertad del tratamiento. 12, ¿sí? Bueno, entonces ahí tendríamos en esta parte resuelto para el DCA. Vamos a ver el ítem 2. Voy a poner aquí que esto es el 1. Y ahora vamos a resolver los puntos A, B, C para el 2. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí el 2. Dice, un químico lleva a cabo un experimento para estudiar el efecto que tienen 4 tratamientos sobre la temperatura de transición vítrea en determinado polímero. La materia prima para fabricar este polímero se compra en lotes pequeños, que pueden dividirse en 4 para aplicar los tratamientos. Se cree que el material es bastante uniforme dentro de un lote, pero puede variar entre lotes. Para realizar el experimento cuenta con 5 lotes, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos un experimento, ¿sí? En el que se prueban, ya nos dice 4 tratamientos. Ya tenemos número de tratamientos 4, ¿sí? Luego nos dice que hay 5 lotes, ¿sí? O sea que cada uno de esos lotes se puede dividir en 4 y a cada parte se le aplicaría un tratamiento, y que el investigador cuenta con 5 lotes, ¿sí? Entonces 5 por 4, 20. Tenemos 5 repeticiones en este caso.
Pero ¿qué información nos están dando? Dicen que los lotes, un lote es homogéneo internamente, ese lote de materia prima, pero puede haber diferencias entre lotes. Entonces, en este caso, no estamos ante un diseño en el que las características de las parcelas sean totalmente homogéneas, ¿sí? Ya nos están diciendo de antemano que hay diferencias o que puede haber diferencias entre un lote y otro, ¿sí? Entonces, la manera correcta de realizar este ensayo sería en bloque, ¿sí? ¿En dónde? ¿Por qué? Porque hay diferencias entre lotes. Si yo consideraría un DCA, es lo mismo que asumir que no existen diferencias y toda esa variación iría a la fuente de variación del error, ¿sí? Porque tendría este tipo de diseño. En cambio, si yo realizo un DBCA, controlo esa parte de variación, ¿sí? Esa parte de variación va a estar dentro del bloque, ¿sí? Entonces, en este ítem, la respuesta es DBCA, ¿sí? Voy a utilizar un diseño completamente aleatorizado. ¿Cuáles van a ser los bloques? Si acá aparece una nueva fuente de variación, los bloques van a ser esos lotes de materia prima, ¿sí? ¿Cumplen con la condición de ser un bloque? Sí. ¿Por qué? Porque son internamente homogéneos, ¿sí? Pero heterogéneos entre sí. Pueden variar entre sí, ¿sí? Bueno, el ítem B es también teórico, ¿sí? Enunciar las características de este tipo de diseño, así que eso también lo miran en la teoría. Y el ítem C, justificar la elección del mismo para la resolución del problema, ¿sí? En este caso, ¿por qué utilizan un bloque, ¿sí? ¿Cómo lo justificarían? Tenemos lotes de materia prima que pueden presentar diferencias entre sí, o sea, no son homogéneos. Entonces, lo correcto es controlar esa variación por medio del bloque, ¿sí? Bloquear. Y en este caso, cada bloque va a ser, cada lote de materia prima va a ser un bloque, ¿sí? Fíjense que voy a tener, que habíamos dicho que había 5 repeticiones, esas 5 repeticiones van a ser los 5 lotes de materia prima, ¿sí? Un lote va a ser el bloque 1, otro lote el bloque 2, otro lote el bloque 3 y así con cada uno de ellos, ¿sí? En cada lote se va a dividir y se van a asignar los tratamientos de manera aleatoria, ¿sí? Luego, escribir el modelo lineal. Aquí también me traje la fórmula del modelo lineal de bloques. Lo pongo así enfrentado, ¿sí? Para que les quede como una especie de comparación. La observación I, repetición J, es igual a la media general del ensayo más el efecto del tratamiento I más el efecto del bloque J más la contribución del error IJ. Fíjense que en este caso el modelo lineal tiene los mismos componentes que el modelo lineal del DCA, ¿sí? Y agrega una componente más, ¿sí? Los mismos son media, tratamiento y error, que los tenemos aquí, media, tratamiento y error, y agrega el componente del bloque. Vamos a ver, el ítem E era indicar las fuentes de variación y grados de libertad, ¿sí? Para eso me traje una tabliza, la tablita, la voy a subir. Bueno, fuentes de variación. Las fuentes de variación, vimos, están en el modelo, ¿sí? Tratamiento, bloque, es la fuente de variación característica de este tipo de diseño, y error. Esas fuentes de variación conforman el total, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver
los grados de libertad. Los grados de libertad de tratamiento, número de tratamientos menos 1, habíamos dicho que se querían probar 4 tratamientos, así que tenemos 4 menos 1, 3. Los grados de libertad, bloque menos 1, ¿sí? Habíamos dicho que cada lote era un bloque y se cuenta con 5 lotes, así que tenemos 5 menos 1, 4 bloques. 4 son los grados de libertad del bloque. Y el error se sacaba por diferencia, así que vamos a ver cuál es el total. ¿Sí? El total es número de tratamientos por número de repeticiones. En este caso tenemos 4 tratamientos y 5 repeticiones o 5 bloques. 5 por 4, 20, menos 1 para calcular los grados de libertad, 19. Y por diferencia vamos a calcular el error, que va a ser 19 menos la suma de las otras fuentes de variación. 12. ¿Sí? ¿Cómo se calcula esto? 19 menos 3 menos 4 o 19 menos 3 más 4. Bueno, en este caso tenemos ya las fuentes de variación del bloque. Aquí quedaron enfrentados para que puedan comparar un diseño completamente aleatorizado con un diseño en bloques completamente aleatorizado, ¿sí? Con sus modelos lineales y sus fuentes de variación. Con esto terminamos los dos que había seleccionado del ejercicio 1. Ustedes tienen que seguir con los ítems siguientes. Y ahora voy a pasar a resolver el ejercicio 2. Voy a leer el enunciado del ejercicio 2. Dice, se llevó a cabo un experimento para probar los efectos de un fertilizante nitrogenado en la producción de lechuga. Se aplicaron 5 dosis diferentes de nitrato de amonio. 0, o sea, sin aplicar, 25, 50, 75 y 100 kilos por hectárea a 20 parcelas en un diseño totalmente aleatorizado. ¿Sí? A continuación se muestran los resultados. Entonces aquí tenemos ya los datos, ¿sí? Fíjense, medidos en rendimiento, ¿sí? En kilos de lechuga por hectárea, al aplicar una dosis de 0 sin fertilizante, 25, 50, 75 y 100. ¿Sí? Esta es mi variable respuesta, ¿sí? El rendimiento. Y esto lo utilizaríamos en el caso de resolver este ejercicio paso por paso, ¿sí? Como les mostró Fabricio en la clase, en el que ustedes, bueno, tienen que calcular obviamente las medias, ¿sí? de cada uno de los tratamientos, después calcular ese componente C, ¿sí? Y calcular con él después las sumas de cuadrados. Pero como ese cálculo es muy engorroso y existen ahora programas estadísticos que realizan esos cálculos, para esta parte del práctico lo que yo hago es calcular, o sea, poner estos datos en un programa. En este caso yo utilicé el Infostat y pedirle que me entregue ya la tabla de análisis de varianza. Entonces, lo que yo les entrego en cada ejercicio ya es una tabla de análisis de varianza completa o incompleta, ¿sí? Pero no tienen que utilizar estos datos, ¿sí? Para hacer todo ese cálculo numérico, ¿sí? De calcular las medias, calcular las diferencias, elevarlas al cuadrado, calcular ese componente C, ¿sí? Para calcular las sumas de cuadrado. Las sumas de cuadrado se las entregamos ya calculadas, ¿sí? Bueno, entonces, por ahora nos olvidamos de esta tabla de datos y trabajamos ya directamente con esta, ¿sí? Que es una tabla de análisis de varianza. Como verán, está incompleta, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué les piden en este ejercicio. Indicar el tipo de diseño utilizado, el número de tratamientos y las repeticiones. Bueno, el tipo de diseño utilizado ya nos dicen, ¿sí? En el diseño aquí dice, el diseño es totalmente aleatorizado.
Si no lo diría, pero no, si no dice totalmente aleatorizado, pero en ninguna parte del enunciado mencionan que hay algún gradiente, ¿sí? De fertilidad o de loma, media loma bajo o de intensidad lumínica si se hace en un invernadero, también planteamos un DCA, ¿sí? O sea, porque aparentemente, por lo que dice el enunciado, estas parcelas son homogéneas. Entonces, tipo de diseño, DCA. Número de tratamientos. Están aquí, son las diferentes dosis de nitrato de amonio, ¿sí? 0, 25, 50, 75 y 100. Entonces, tratamientos, voy a utilizar la letra para simbolizar tratamientos, que es la letra T, igual a 5, ¿sí? Si quieren, o si también ustedes para ejercitarse, los especifican. ¿Cuáles serían? 0, 25, 50, 75 y 100. Y después nos pregunta el número de repeticiones, ¿sí? En el enunciado nos dice que se aplicaron estos 5 tratamientos a 20 parcelas. Entonces, si el diseño es balanceado, van a ser 4, ¿sí? Repeticiones de cada tratamiento. Así que voy a utilizar la letra para representar repeticiones, que es la R4, ¿sí? Entonces tenemos un DCA con 5 tratamientos y 4 repeticiones. Aquí nos pide realizar el esquema de una repetición. Eso ya lo hicieron en el práctico anterior, pero bueno, no es bueno refrescarlo. Así que vamos a ver, son 5 tratamientos. Vamos a suponer que hacemos la repetición 1. Repetición 1, le voy a poner aquí. Y esto lo pueden esquematizar como ustedes quieran. Yo lo que voy a hacer es seleccionar 1, 2, 3, 4 y 5 celdas, ¿sí? Vamos a suponer que cada una de estas celdas es una parcela, ¿sí? Que son iguales. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo importante dentro de cada una de las repeticiones? Que estén todos los tratamientos. ¿Y que estén de qué manera? Aleatorizados. Entonces voy a aleatorizar los tratamientos dentro de estas 5 parcelas, ¿sí? Les voy a poner que sean un poquito más cuadraditas, ¿sí? Más grandes. En todo caso, entonces ponemos aquí. Vamos a poner, por ejemplo, el 0 en esta parcela, el 1 en esta, el tratamiento, vamos a poner en vez de 1, lo voy a nombrar como está ahí, 25. El tratamiento que es 25 kilos, aquí el tratamiento que es 50 kilos por hectárea, aquí el de 75 y aquí el de 100. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de aleatorizar esos tratamientos, ¿sí? En este caso tenemos esta repetición 1 y es una forma en la que nosotros podemos encontrar estos tratamientos, ¿sí? Pero fíjense que yo no pongo 0, 25, 50, ¿sí? No, los aleatorizo. Entonces a cada parcela se le asigna aleatoriamente un tratamiento. Luego, el ítem C, especificar las hipótesis a probar. Bueno, este es un diseño, ya también vieron las hipótesis que se someten a prueba en los diseños, que son de dos tipos, la hipótesis nula, que es la que se somete a prueba, y la hipótesis alternativa. Yo ya me traje enunciados de hipótesis en este caso. Recuerdan que se podían enunciar de diferente manera, ¿sí? Una era, por ejemplo, simbólicamente, ¿sí? Decir la hipótesis nula, la media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4, igual a la media 5, ¿sí? Son 5 tratamientos. Y si no, la podían enunciar en relación al problema, ¿sí? En este caso describiendo, decir, bueno, H0 no existen diferencias significativas entre las medias de dosis de fertilizantes, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Ustedes la enuncian como les resulte más cómodo. Fíjense, aquí tenemos los 5 tratamientos
decimos que son iguales y aquí decimos que no existen diferencias significativas entre las medias de esos tratamientos. Y nos falta la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que es obviamente que al menos una media difiere del resto. También me la traje. Esto no hice más que traerme las cosas del práctico pasado, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el ítem D, completar la tabla de análisis de varianza. Bueno, aquí tenemos la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Que es como resultado de procesar esos datos con un programa estadístico. En este caso yo utilicé el Infostat. Chequeamos las fuentes de variación para un DCA, son tratamiento y error, ¿sí? Bueno, aquí nos da la suma de cuadrados del tratamiento y la suma de cuadrados de totales. Por diferencia, ¿sí? Sacamos la del error, ¿sí? Total menos tratamiento va a ser las sumas de cuadrados del error, ¿sí? Vamos ahora a la segunda columna. Grados de libertad. Los grados de libertad los sacamos del enunciado, ¿sí? Tratamientos. Eran 5 tratamientos, así que grados de libertad son 4, ¿sí? 5 menos 1. El error por diferencia, así que vamos a ver el total, eran 5 tratamientos, ¿sí? Y 4 repeticiones, el total es 20, entonces los grados de libertad, 20 menos 1, 19. Y los grados de libertad del error los vamos a calcular por diferencia. ¿Sí? Son 15 grados de libertad del error. Ahora vamos a la columna siguiente. ¿Sí? Esto ustedes también tienen todas las fórmulas especificadas en la clase teórica. El cuadrado medio se calcula como la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Entonces, vamos a ver, suma de cuadrados de tratamiento sobre grados de libertad de tratamiento. Cuadrado medio de tratamiento y voy a copiar la fórmula para calcular el cuadrado medio del error. Me voy a parar ahí para que vean, ¿sí? Que lo que hice es lo mismo. Suma de cuadrados sobre grados de libertad. Y recuerdan, el valor de f calculado era la relación de estos cuadrados medios. Entonces el f del tratamiento va a ser igual al cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Cuadrado medio de tratamiento sobre cuadrado medio del error. Este es el valor de f calculado, 5,61. Ahora, y para seguir, porque tenemos que concluir, ¿sí? Utilizando el valor de f y el p-valor, ¿con qué valor se compara este f calculado? Para eso nosotros vamos a utilizar una tabla, ¿sí? Que les voy a enviar el PDF de la distribución de f, ¿sí? Que es esta tabla. Voy a achicar aquí un poco el zoom para que la puedan ver. Una página completa, ¿sí? Esta es la tabla de distribución de f para un alfa, ¿sí? Para un nivel de significancia de 0,05 o del 5%. Fíjense, aquí tenemos un esquema de la distribución de f. La distribución de f es una distribución continua. Fíjense el dominio, ¿sí? De valores positivos, ¿sí? Desde 0 a más infinito. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo buscamos los valores en esta tabla? Tenemos las columnas, que son los grados de libertad del numerador, ¿sí? Y las filas, que son los grados de libertad del denominador. Numerador y denominador ¿de qué? Del valor de f que yo calculé. Vuelvo aquí al ejercicio, ¿sí? ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador
4 los grados de libertad de los tratamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los grados de libertad del denominador? 15 serían los grados de libertad del error. Así que con esos dos valores yo voy a entrar y buscar el valor del F tabulado. Fíjense que esta tabla tenemos hasta 15 grados de libertad del numerador, o sea, podemos probar hasta 16 tratamientos. Esta es la primera página de la tabla que yo me copié aquí. A ustedes les voy a dar la tabla completa. Para diseños simples, con la primera página estamos de sobra porque nunca probamos más de 5 o 6 tratamientos. Pero luego para factoriales pueden necesitar quizá la próxima página de la tabla de distribución de F que se las voy a enviar, ¿sí? Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos que entrar por 4 tratamientos y 15 grados de libertad del error. Entonces venimos a 4, ¿sí? Que es el numerador, el número de tratamientos, hasta 15 del error, ¿sí? Este es el valor 30556 de F tabulado. Entonces, con ese valor de F tabulado, yo aquí me traje una tablita de F, la voy a subir. La voy a poner aquí, por ejemplo, ¿sí? Habíamos dicho el valor tabulado para 4 y 15, 3056. Lo voy a anotar aquí, 3.056, ¿sí? Ese es mi valor crítico de F, ¿sí? O sea, este valor de F es el que delimita mi zona de rechazo, que es la que está sombreada con color celeste, de mi zona de no rechazo, ¿sí? Para un alfa, obviamente, equivalente al de la tabla que busqué, que es de 0,05. Entonces, ¿cuál es mi regla de decisión en este caso? Si el valor calculado es mayor que el tabulado, ¿sí? O sea, acá en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Vemos en este caso que el F calculado es 561. Lo voy a anotar acá, ¿sí? 561. Entonces, en este caso, el valor calculado, ¿sí? Está en la zona de rechazo. Entonces, ¿qué hago con este valor de F calculado? Rechazo la hipótesis nula. ¿Qué puedo decir hasta el momento? Que, bueno, rechazo esta hipótesis, entonces hasta ahora puedo decir que al menos una media difiere del resto, ¿sí? O sea, no todas las medias de los tratamientos son iguales. Y ahora tenemos aquí otro valor, ¿sí? El p-valor, que también se utiliza para contrastar estas hipótesis nulas. El p-valor es un valor de probabilidad. Esto lo van a obtener ustedes si realizan, obviamente, el cálculo en un programa estadístico, ¿sí? Porque nosotros para calcular esta tabla de análisis de varianza tomamos los datos correspondientes a esta muestra, ¿sí? Y con eso podemos obtener el F calculado para esta muestra, ¿sí? Para los valores que nosotros ingresamos. Pero a su vez el programa nos da un valor de probabilidad que es llamado el p-valor, ¿sí? Y el p-valor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que observar yo del p-valor? Obviamente, cuanto menor sea el p-valor, es mejor, ¿sí? Porque yo tengo menor probabilidad de cometer ese error. Entonces, en este caso yo rechacé la hipótesis nula, ¿sí? Con mi muestra. Pero además, ¿qué me dice el p-valor? Que yo tengo una probabilidad, esta probabilidad vamos a expresarlo en porcentaje, de 0,5%, ¿sí? Una probabilidad muy baja de haber cometido un error, ¿sí? Y de haber rechazado esta hipótesis nula sabiendo si esta, era verdadera. Entonces, refuerza la decisión que yo tomo con el F calculado, ¿sí? Yo digo con el F rechazo
y con el p-valor digo que tengo una probabilidad baja de cometer un error al rechazar esa hipótesis nula. ¿Cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje que se considera bajo o la probabilidad baja para tomar el p-valor? Lo comparo con el alfa. Entonces, si yo tengo un alfa del 5%, ¿sí? O sea, si mi zona de rechazo es del 5%, yo puedo tener con un p-valor menor al 5%, menor a 0,05, rechazo esa hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro p-valor es todavía menor, ¿sí? 0,0058 nos está diciendo que tenemos un error muy bajo de rechazar. Entonces, el p-valor se compara con el alfa, ¿sí? Si el p-valor es menor al alfa, yo rechazo esa hipótesis nula. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo no tengo este valor aquí de f y el programa me da el p-valor? Y yo no tengo un valor de f y vamos a suponer que no tengamos forma de calcularlo para concluir. Si mi p-valor es menor al nivel de significancia, la hipótesis nula se rechaza. Entonces aquí obviamente, y como nos tiene que pasar en todos los casos, llegamos a la misma conclusión utilizando el f y el p-valor. La conclusión es que la hipótesis nula se rechaza. Vamos a poner rechazo H0. Entonces, si rechazo H0, lo único que puedo decir al momento es que al menos una media difiere del resto. Pero no sé qué media difiere del resto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar en estos casos? Un test de comparación de medias, ¿sí? Yo hasta el momento lo único que sé es que al menos una media difiere. No sé si una, dos, no sé cuántas medias difieren significativamente del resto. Y tampoco sé cuál es la mejor, ¿sí? Porque ¿para qué hice una prueba con tantas dosis crecientes si no me voy a poder decidir por ninguna de ellas, ¿sí? Yo al saber que difieren, digo, bueno, sí, difieren, pero no sé qué es lo que difiere con qué. Entonces hacemos un test de comparación de medias. En este caso, yo les pongo aquí, ¿sí? El test de comparación de medias de Tukey, que lo hice también con el Infostat. Fíjense que en este caso acá me está diciendo que el test de Tukey lo hicimos con un alfa o con un nivel de significancia del 5% y también me está diciendo que la diferencia mínima significativa es de 8,14. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el test de Tukey comparaba de a pares. Este test va a tomar las medias, ¿sí? De a pares, y si las diferencias entre las medias de rendimiento de esos pares son mayores a 8,14, esta diferencia se considera significativa. Y si es menor, no se considera significativa, ¿sí? ¿Qué es lo que veo yo en este caso? Fíjense que el test de Tukey, miren cómo están ordenados los tratamientos, 0, 25, 50, 100, 75. No como los puse aquí, ¿sí? Que están en orden creciente. Tukey ordena las medias en orden creciente, no los tratamientos. Fíjense que aquí me está diciendo, la del tratamiento 0 es la que tuvo menor media de rendimiento, menor rendimiento. Le sigue la de 25, la de 50, perdón, con 37, 25, 50 y 100 dan justo el mismo valor y 75 da 39,38. Entonces, yo lo que veo aquí es, vamos a marcar esto, por un lado, tenemos una media, perdón, la media del tratamiento 0, ¿sí? La media sin fertilizante, que es 28. Y por otro lado, fíjense que todos estos tienen la letra B. ¿Qué quiere decir? Que no hay diferencias significativas entre
distintas dosis de fertilizante. O sea, si yo miro el número 36,38 es diferente a 37,25 y es diferente a 39,38. Pero esas diferencias no se deben al efecto del tratamiento, ¿sí? Sino que se deben al azar. Entonces, en este caso, podemos decir que esto es un grupo homogéneo, ¿sí? De medias. O sea, estas medias no difieren significativamente entre sí. Si bien difieren numéricamente, esas diferencias no se deben a los tratamientos. Entonces, con estos resultados, esto es la interpretación del test. La interpretación del test es lo que hice así recién previamente. Tener en cuenta cuál es el alfa, cuál es la diferencia media significativa, ¿sí? El orden que toman esas medias y decir, bueno, hay una media que es sin tratamiento, que tiene una letra A y el resto de las medias tiene esta letra B, o sea, es un grupo homogéneo de medias y las diferencias obviamente existen entre A y el resto de las medias, ¿sí? Eso es la primera parte, interpretar el test. Y ahora tenemos que realizar una conclusión final o una recomendación. Con estos resultados, ¿sí? En los que nosotros vimos, en primer lugar, que existen diferencias entre los tratamientos. Aquí, con el test de Tukey, vemos que esas diferencias, ¿cómo son? Básicamente, existe diferencia entre no aplicar, que nos da una media menor, ¿sí? Menor rendimiento, y aplicar, que nos da mayor rendimiento. Pero, ¿qué pasa si aplicamos 25, 50, 75 o 100? Eso ya vemos que no tiene efecto, ¿sí? Porque estas medias no difieren significativamente, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la recomendación en este caso? Si aplicar 25, 50, 75 o 100 me da un aumento mayor que no aplicar, ¿sí? Pero no hay diferencias entre ellos, obviamente que un productor se decidiría por aplicar la menor cantidad, ¿sí? Entonces, después de interpretar este test de comparación de medias, la conclusión o la recomendación final sería que lo que conviene es aplicar 25 kilos por hectárea, ¿sí? Que con eso obtenemos un mayor rendimiento y que aplicando por encima de este valor, si aplicando 50, 100 o 75, no obtenemos un rendimiento significativamente mayor que aplicando 25 kilogramos por hectárea, ¿sí? Bueno, con esto terminamos el ejercicio 2. En este video vamos a continuar con la resolución del trabajo práctico de diseños simples. En el video anterior les mostré y resolví parte del ejercicio 1, que era teórico, y el ejercicio 2, que era un diseño completamente aleatorizado, un DCA. Y en este video voy a resolver un DBCA, ¿sí? Un diseño en bloques completamente aleatorizado, así les queda como ejemplo. Y voy a repasar lo que queda del trabajo práctico para que vean el tipo de ejercicios y no tengan dudas al momento de resolverlos. Bueno, voy a leer el enunciado del ejercicio 4. Dice, con el fin de mejorar los protocolos de reproducción asistida en bovinos, un investigador evalúa el efecto de 4 medicamentos, M1, M2, M3 y M4, en la tasa de maduración de oocitos bovinos. Los oocitos se obtienen de hembras que llegan cada semana para sacrificio y el ensayo se realiza durante varias semanas. Los oocitos colectados cada semana pertenecen a la misma hembra y se reparten en los 4 tratamientos. Debido a las diferencias entre hembras, cada una se considera un bloque. A continuación, se muestra la tasa de maduración para todos los tratamientos a lo largo de las 5 semanas. Bueno, aquí tenemos nuestra tabla, ¿sí? Con los datos, con los resultados organizados. Tenemos aquí los tratamientos en las filas de M1 a M4 y las hembras en las columnas, ¿sí? Que son los bloques 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Por qué las hembras son bloques? ¿Por qué se justifica realizar un diseño de bloques en este caso? Porque los ovocitos de la hembra 1 son homogéneos entre sí, pero pueden diferir con respecto a los ovocitos de otras hembras, ¿sí? Entonces, una semana se utilizan los ovocitos de una hembra sacrificada, la siguiente semana de otra y así sucesivamente. Entonces, cada hembra representa un bloque y fíjense que cada bloque tiene todos los tratamientos, ¿sí? O sea, en la hembra 1, a los ovocitos de la hembra 1 se les aplicaron los tratamientos de M1 a M4, a la 2, a la 3, ¿sí? A todas lo mismo. Entonces, vamos a ver. Obviamente que estos datos están ahora ordenados en esta tabla. Vamos a ver, dice, los datos fueron procesados con el uso del programa Infostat. A continuación se muestra el cuadro de análisis de varianza. En este caso tenemos, bueno, las fuentes de variación, vemos, ¿sí?, que son acordes con un diseño en bloques, con un DBCA. Tenemos tratamiento, ¿sí?, bloque y error, que son las fuentes de variación, ¿sí? Todos suman en total. Tenemos la suma de cuadrados de tratamiento y de bloque. Y otro dato que nos da el programa, ¿sí?, es el p-valor, que nosotros no podríamos calcularlo. Entonces, ¿qué nos piden? Ítem A. Indicar cuál es el tipo de diseño utilizado, el número de tratamientos y repeticiones. El diseño, ¿sí?, ya lo dice, es un DBCA. Dijimos, DBCA, un diseño en bloques completamente aleatorizado. Voy a agrandar la letra, así se ve mejor. Entonces tenemos ahí, el diseño es un DBCA. El número de tratamientos, voy a poner la letra T, ¿sí?, que representa los tratamientos. Los tenemos aquí, M1, M2, M3, M4. Son 4 tratamientos, ¿sí? Y el número de repeticiones, ¿sí?, voy a poner la letra R de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones hay? Tantas repeticiones como bloques, como hembras, 5, ¿sí? Entonces voy a poner 5 y aquí, para que quede claro que las repeticiones son iguales a los bloques, vamos a poner 5 bloques también, ¿sí? Número de repeticiones igual al número de bloques. Realizar el esquema de una repetición. Bueno, para realizar el esquema de una repetición es lo mismo que realizar el esquema de un bloque, ¿sí? Podemos elegir el bloque que queramos. Vamos a poner, si quieren, bloque, o hicimos lo del 1, podemos decir ahora, bueno, quiero hacer el bloque 3. Bloque 3 sería obviamente la hembra 3. ¿Cuántos tratamientos hay? 4. Así que selecciono. Voy a correr esto aquí. Selecciono 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cada una de estas representa la porción de ositos, ¿sí?, que se trató con cada uno de los tratamientos. O sea, sería mi parcela. Y tenemos que aleatorizar los tratamientos dentro de estas parcelas. Vamos a poner, por ejemplo, la primera, el tratamiento 2, M2. A la segunda, el 4. Y nos queda M1 y M3, ¿sí? Esta es una aleatorización posible. Lo importante es que, obviamente, en un bloque estén todos los tratamientos, ¿sí? Como pasa en este caso. Tenemos M1, M2, M3 y M4. Aleatorizados, ¿sí? No estaría aleatorizado si ponemos en orden como los tenemos aquí, M1, M2, M3 y M4. Entonces así, aquí tenemos el esquema de una repetición. Especificar las hipótesis a probar. Bueno, también me traje las hipótesis. La nula, recuerden que también la pueden representar como media 1 es igual, media 1 es igual a media 2, a media 3 y a media 4, o
como no existen diferencias significativas entre los medicamentos, ¿sí? Son los tratamientos. No existen diferencias significativas en los tratamientos y al menos una media difiere del resto. Acá voy a corregir un poco la hipótesis nula. Sí, sería, no existen diferencias significativas entre las medias, ¿sí? Lo que se comparan son medias, las medias de los medicamentos. Esa sería mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa, al menos una media difiere del resto. Luego en el ítem D nos piden completar la tabla de análisis de varianza. Vamos a ver, tenemos aquí la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Las fuentes de variación. Empezamos por la primera columna, la suma de cuadrados. Tenemos el total y tratamiento y bloque. La del error la podemos calcular como la diferencia. Cualquiera de ellas, ¿sí? Nos puede faltar la del bloque, por ejemplo. Bueno, en este caso nos falta la del error y es igual al total menos la suma de las otras dos fuentes de variación. ¿Sí? O sea, 0,78 más 0,13 más 0,06 es 0,97 el total. Vamos a ver ahora los grados de libertad. Tratamientos. ¿Cuántos tratamientos son? 4. Entonces tenemos 3 grados de libertad. Bloque. ¿Cuántos bloques son? 5. 5 hembras. Entonces tenemos 4 grados de libertad. El error se calcula por diferencia. Vamos a ver entonces el total. ¿Sí? Lo podemos visualizar acá o también podemos ver 4 tratamientos por 5 repeticiones o 4 tratamientos por 5 bloques. El total, ¿sí?, de parcelas que tiene este ensayo es 20 o de unidades experimentales. Entonces los grados de libertad son 19 y los grados de libertad del error se van a calcular por diferencia, ¿sí? Son 12, fíjense. La cuenta que hice es 24 de 24, que es el total, menos la suma, sería menos 3 y menos 4, o menos 3 más 4. Entonces, 12 son los grados de libertad del error. Ahora, el cuadrado medio, recuerden que era la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Tenemos el cuadrado medio de los tratamientos y voy a arrastrar la fórmula para calcular los otros cuadrados medios. El cuadrado medio del bloque va a ser suma de cuadrados de bloque sobre grados de libertad de bloque, y el cuadrado medio del error, suma de grados de libertad, ¿sí?, de suma de cuadrados del error sobre grados de libertad del error, 0,06 sobre 12. ¿Sí? Bueno, y ahora tenemos que calcular el valor de F. ¿Para qué vamos a calcular el valor de F? Para el tratamiento, ¿sí?, que es lo que yo estoy sometiendo a prueba. Entonces, el F de tratamiento va a ser igual a el cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error. 52. Bueno, ¿y con qué comparo yo ese F calculado? Con un valor tabulado, ¿sí? También me traje el esquemita para poner ahora y marcar cuáles van a ser mis zonas de rechazo y de no rechazo. Voy a poner aquí esta tabla y voy a buscar el valor crítico en la tabla de F, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los grados de libertad del numerador, 3, y del denominador, 12, ¿sí? Así que voy a la tabla de F y entro por grados de libertad del numerador 3, y 12 habíamos dicho. Esperen que lo chequeo. 12.
Entonces 3 y 12 sería esta fila. 3,49 es el valor de F tabulado. 3,49 entonces va a ser el valor de F que me define mi zona de rechazo y de no rechazo. ¿Sí? Fíjense entonces, ¿cuál va a ser mi regla de decisión? Si el F calculado es mayor, rechazo. Fíjense el valor del F calculado, 52. ¿Sí? Es mucho mayor. Voy a estirar un poco esta tabla. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí, esto es 52, cae obviamente en la zona de no rechazo. Y además de eso tenemos el p-valor, ¿sí? Que podemos concluir también con el p-valor. Recuerden cómo se concluía con el p-valor. Si el p-valor era menor a mi alfa, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es el alfa que usé en este caso? Obviamente el mismo que utilicé para buscar el f, ¿sí? 0,05. Si no lo especificamos en el enunciado, siempre usen el 5%. Además tienen la tabla de F para el 5%. Entonces, el p-valor es menor a 0,05, rechazo la hipótesis nula. Con el F tabulado también, con el F calculado también rechazo la hipótesis nula. Y recuerdan cómo se leía este p-valor. En este caso me está diciendo que tengo una probabilidad, fíjense, menor a 0,01%, no, perdón, menor a 0,01% de rechazar la hipótesis nula y de cometer un error, ¿sí? Siendo esta verdadera, o sea, muy bajo. Entonces, obviamente con el F calculado y el p-valor llego a la misma conclusión, que es rechazar la hipótesis nula. Entonces, rechazo esta hipótesis nula y que sé hasta el momento que al menos una media difiere del resto, ¿sí? O sea, hay diferencias entre los medicamentos que se aplican, pero hasta ahora no sé cuál, por ejemplo, presentaría la mayor tasa de maduración, ¿sí? Cuál de los medicamentos me conviene utilizar. Para eso, recuerden que lo que había que hacer era un test de comparación de medias. Vamos a ver el test de comparación de medias, ¿sí? Que dio el Infostat, el test de Tukey, que es lo que dice. ¿Qué me está diciendo este test de comparación de medias? Bueno, primero obviamente se hace con el mismo alfa con el que hicimos el ensayo de 0,05 o 5%. Me dice que la diferencia mínima significativa es 0,128, ¿sí? O sea, si la diferencia entre un par de medias es mayor a este valor, esas diferencias se consideran significativas. Y si es menor ese valor, esas diferencias son no significativas. Entonces, aquí tenemos las medias de los tratamientos de manera creciente, ¿sí? El que presentó menor media es el medicamento 1, ¿sí? 0,30. Le sigue el medicamento 3, 0,65, el medicamento 2, 0,77 y el medicamento 4 que presentó la mayor media, 0,79. Fíjese que aquí también lo dice, ¿sí? Medias con una letra común no son significativamente diferentes con un alfa ¿sí? de 0,05. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, vamos a ver, lo que tiene letra diferente difiere significativamente. Entonces, A difiere significativamente de B y de C, ¿sí? Entonces, M1 es el tratamiento el medicamento 1 con el que se obtiene la menor tasa de maduración, ¿sí? Luego viene el B. En esos tenemos el medicamento 3 y el medicamento 2, no difieren significativamente entre sí, y luego que presenta mayor tasa de maduración es el medicamento 4. Fíjense que en este caso el medicamento 2 no difiere del medicamento 3, ¿sí? O sea, tienen la misma letra,
y no difiere tampoco del medicamento 4, porque tiene la misma letra C, pero M3 y M4 sí difieren. ¿Por qué difieren M3 y M4? Porque tienen distintas letras, ¿sí? Nosotros veremos aquí a M3 con una media de 0,65 y tiene la letra B, y M4 con una media de 0,79 y tiene la letra C. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Sí? La interpretación ya está, o sea, hay tres grupos de medias. Uno es los que tienen la letra A, la letra B y la letra C. Y luego, ¿cuál sería la recomendación? La recomendación en este caso, el investigador lo que está buscando es que tengan una mayor tasa de maduración, ¿sí? Lo que se mide, las medias que estamos viendo ahí, son las medias de tasa de maduración de los ovocitos bovinos. Entonces, obviamente voy a buscar el medicamento que me brinde una mayor tasa de maduración y en este caso sería el medicamento 4. Entonces, esa sería la recomendación. Bueno, ahora para terminar con el práctico, voy a pasar, ¿sí? A mirar ejercicio por ejercicio y a ir dando quizás algunas indicaciones que los ayuden en la resolución. Bueno, el 1, ya tienen el ejemplo 1 y 2, tienen que resolver ahora del ítem 3 al 7. El 2 es un DCA y está resuelto, lo hicimos en el video anterior. El 3, tenemos el ejercicio 3, dice, se analiza el número de horas de alivio que proporcionan 5 marcas diferentes de pastillas, nos da cuáles son los tratamientos A, B, C, D y E contra el dolor de cabeza administradas a 25 personas que sufren migraña. Bueno, tenemos que plantear las hipótesis, construir la tabla de análisis de varianza y concluir. Y una vez que tengamos la conclusión, ¿sí? Si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, decir si se justifica realizar un test de Tukey, ¿sí? No hacerlo, decir si se justifica. O sea, si hay diferencias significativas, yo voy a querer saber qué medias difieren, ¿sí? Y si no hay diferencias significativas, no. Entonces, la única complejidad, o sea, la única diferencia que tiene este ejercicio con respecto al 2, que es un DCA, es que no tienen hecha la tabla de análisis de varianza. Pero fíjense que les doy como dato la suma de cuadrados de tratamiento y las sumas de cuadrados total. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que poner cuáles son las fuentes de variación y armar la tabla de análisis de varianza y seguir. ¿Sí? Van a calcular los grados de libertad con el enunciado, van a calcular el cuadrado medio y van a calcular un valor de f calculado con el que van a poder concluir, ¿sí? Comparándolo con el f tabulado. Así que con eso resolverían el 3. El 4 es el que resolví, ¿sí? Del DBCA, el ejercicio en bloques. En el 5 tienen un ejercicio también en bloques, ¿sí? Fíjense que tienen ya la tabla de análisis de varianza y les dice que es en bloques completamente aleatorizados o al azar, con sus fuentes de variación, grados de libertad y sumas de cuadrados. ¿Sí? O sea, el ítem A sale de la tabla. El ítem B, en qué caso utilizarían el diseño de la teoría. Y luego en el C tienen que plantear un posible enunciado. Si en este caso tenemos la tabla, pero no tenemos el enunciado. Así que lo que tienen que hacer aquí es pensar en qué caso, ¿sí? Un experimento en el que se justifique aplicar bloques y escribir el enunciado. ¿Sí? En ese enunciado, obviamente, el número de tratamientos y de bloques tiene que ser acorde con lo que tienen en esta tabla, ¿sí? Entonces, una vez que inventan su enunciado, plantean las hipótesis, ¿sí? En relación al enunciado que ustedes plantearon y pueden resolver porque tienen todos los datos necesarios para calcular el cuadrado medio, el f y con ese f concluir.
Luego el 6 es otro ejercicio en bloque, ¿sí? En el que se prueban insecticidas, ¿sí? 5 insecticidas que son los tratamientos. Se le aplican a moscas y se cuentan las moscas muertas y se aplican en días diferentes. Pero ¿qué pasa? Los días pueden presentar diferencias, ¿sí? O sea, se considera que el efecto del insecticida puede presentar variaciones de acuerdo a las características del día, temperatura, humedad, lo que fuere. Entonces, cada día es considerado un bloque en este experimento. Aquí tienen la tabla de análisis de varianza, ¿sí? Que tienen que completar, concluir, a realizar el planteo de hipótesis, concluir, y luego el test de comparación de medias, ¿sí? Entonces, bueno, a ver qué pasa con este ejercicio en bloques. Y luego el 7 es un ejercicio también más, quizá un poco más teórico, sí, más para pensar. Y en este caso se les plantea un diseño, ¿sí? Un experimento, ¿sí? Que se hizo para comparar los suplementos para estimular el crecimiento de organismos celulolíticos en el rumen de vacas lecheras, ¿sí? En el periodo de lactancia. Entonces acá nos dicen que se cuentan con 24 vacas, pero que esas vacas producen diferente cantidad de leche. Entonces se agruparon, ¿sí? En grupos de A3, ¿sí? Se agruparon de A3 estas vacas según la cantidad de leche que produjeron 5 semanas anteriores a empezar el ensayo, ¿sí? Entonces se agrupan esas vacas en bloques, cada bloque sería 3 vacas. Entonces esas 3 vacas producen más o menos la misma cantidad de leche entre sí y difieren del resto. Y a cada una se les aplica estos tratamientos. El tratamiento A es 80% de proteína de soja, el tratamiento B es urea y el tratamiento C es urea más aditivos. Entonces, claramente esto es un diseño en bloques y yo acá les copio la resolución completa, ¿sí? Tal cual sale en el Infostat, con las fuentes de variación, tienen el suplemento, que es el tratamiento, la hembra, que es el bloque, el error y el total. Y el test de Tukey, ¿sí? Entonces, lo que les pido aquí es que interpreten, o sea, ustedes lean esta tabla, ¿sí? Y concluyan, ¿sí? ¿Qué pasa con qué hipótesis se plantean? ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza? ¿Qué pasa con el test de comparación de medias? ¿Sí? ¿Y cuál sería la recomendación que darían en este caso? Y luego, para que vean, ¿sí? La importancia o el impacto de pensar un diseño en bloques cuando realmente hay que bloquear con los mismos datos, o sea, con estos datos, con exactamente los mismos datos, hice un DCA. O sea, ¿qué es lo que considero al hacer un DCA o un diseño completamente aleatorizado? Que no hay diferencias entre la producción media de leche de esas vacas, ¿sí? Que antes eran agrupadas de A3. Los tomo como todo homogéneo. Y entonces hago un DCA. Y aquí les doy la salida, o sea, los datos, yo procesé los mismos datos, pero le indiqué que el diseño solamente tenía, o sea, el efecto del tratamiento y del error, ¿sí? O sea, un diseño completamente aleatorizado. Y esto es el resultado, ¿sí? Con la tabla de análisis de varianza y el test de Tukey. Entonces, bueno, también tienen que interpretar esto, o sea, qué pasa en el caso de no considerar el bloque, ¿sí? ¿Qué pasa con las hipótesis que se plantean? Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis, qué pasa con el test de comparación de medias. Y para terminar, comparar, ¿sí? Según estas preguntas que les hago, cómo son los resultados entre un diseño y otro, entre un DBCA y un DCA, y seleccionar cuál es para ustedes, ¿sí? Con todo lo que vieron hasta ahora, el diseño más apropiado, ¿sí? Y justificar esa selección. Bueno, espero que con
estos videos puedan resolver el práctico, y cualquier duda, ¿sí?, de un ejercicio puntual o un ítem que tengan, bueno, pueden escribirme a mi correo o al de Fabricio. Saludos.